Él vive. Amén. Yo puse, ¿me escucha? Sí, hermanita, la escucho, dígame. Que el efecto será la inestabilidad. Tenemos que pedir con confianza al Señor. Eso puse yo. Sí, está bien. Yo también ¿Alguien puse más? lo mismo, inestabilidad en el camino. Si no tenemos confianza, nos podemos dejar arrastrar por otras cosas que se alejan de Dios. Sí, muy bien. Cuando ¿Ya? se duda, no hay fe. Al no haber fe, pues, Coincido con no, ella. no va a conceder lo que le estamos pidiendo. No vamos a recibir el efecto deseado. Tenemos que tener la convicción de que Dios está, que Él existe, que Él nos da esa fuerza para no dudar. Amén. Sí. Amén. La duda muchas veces nos hace vacilar, no nos hace creer en la grandeza y en el poder de Dios. Y es ahí donde radica el tema cuando nosotros decimos que yo le pido, sí, pero estamos pidiendo realmente con fe, estamos pidiendo realmente con certeza en que Dios tiene poder en nuestra vida y realmente si es la voluntad de Dios, porque muchas veces pedimos cosas que no es la voluntad de Dios y Dios sabe por qué nos las entrega. Él sabe nuestro tiempo correcto para cada cosa. ¿Alguien más que nos quiera compartir? Avanzamos a la 3. Me pasé, ya. Según la lectura de 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 7, ¿qué dice Dios respecto a nuestros miedos, temores, timidez, cobardía? Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Dios nos da un espíritu de valentía. Porque el que sigue a nuestro Señor también es valiente. También es Amén. valiente. Muy bien, hermanita Cecilia, gracias. ¿Alguien más? En la palabra ahí dice que Dios nos ha dado espíritu de fortaleza, amor y templanza. No menciona el espíritu de temor, de timidez. Gracias, Lilian. Nosotros pusimos el miedo y temores, es cuando Satanás nos invade nuestro ser y nos hace vacilar en nuestra vida de fe. Sí. Yo acá dice, Dios me dice que hay que tener amor que proceda de un corazón puro y tener una conciencia buena. Gracias, hermanita. Yo puse, no debemos tener duda de lo que nos ofrece el Señor, ya que todo lo que Él nos da y nos provee es por la gracia del Espíritu Santo, a pesar de que hay otras personas que interpreten de otra forma. Hay que confiar en la verdad, en su palabra. ¿Alguien más que quiera compartir? Dios no nos dio un espíritu de timidez, sino un espíritu de fortaleza y de amor y de buen juicio. Y debemos procurar tenerlo presente para ser fieles a Él. Gracias, Señor.
Efectivamente, no hemos recibido de Dios un espíritu de temor. Pasamos a la siguiente pregunta. En Lucas capítulo 12, versículo 26, aquí me equivoqué. Me dejé buscar. Ay, 25 y 26. sí, ahí me equivoqué, 25 y 26. Ahí sí. Ahí sí. Ahí estamos. ¿Cierto? Ya. Bueno. Según en Lucas 25, 26, necesitamos esforzarnos por ser autosuficientes y tratar de controlar todo. ¿Cuál posición escogen ustedes? Pusimos, Solo tengo que confiar en Dios y si oro soy constante en mi fe, Dios me dará lo que le pido. ¿Ya? ¿Alguien más? O sea, yo tengo acá, sé que no podré, por mucho que me esfuerce, controlar todo y creer que yo siempre puedo un poco más. Por eso debo pedir ayuda a Dios para lograr lo que me sea posible. ¿Ya? ¿Qué pusimos? lograr con un Dios sencillo. También tiene que esforzarse, salir adelante y confiar en el Señor. ¿Pero puede? ¿Alguien más? Yo. Si uno no puede pedir, tiene que esforzarse y salir adelante y confiar en el Señor. ¿Ya? Nosotros pusimos aquí el lograr con humildad y sencillez lo que el Señor nos da en la vida y no ser soberbios. ¿Ya? ¿Alguien más? Que nosotros no podemos controlar nada, ni lo más pequeño. Solo tenemos que poner la fuerza, poner la confianza en Dios. Gracias, Polita. Nosotros no somos capaces de cambiar las cosas por mucho esfuerzo que hagamos por nuestra fuerza, sino que más por la fuerza de Jesús. Debemos aprender a confiar en Dios, depender de Él y descansar también en Él. Avanzamos. ¿Cuál es la actitud que Dios espera de nosotros? Estamos en la pregunta 5. ¿Cuál es la actitud que Dios espera de nosotros según los textos que debíamos leer y compartir? Dios espera de nosotros que tengamos fe en Cristo. Él nos dará la fuerza para liberarnos del pecado y que seamos perseverantes en la fe. Gracias, hermana. Nosotros pusimos. ¿Quién sigue ahora? Dele, hermanito, Alberto. Dice, como buen creyente, tengo que siempre ser alegre. Que se note Cristo Jesús en mí. Amén. Hermanita Lilian, ¿usted iba a hablar?
Sí. Dios nos invita a confiar en Él, a ser solidarios, sacrificarnos por Él según su palabra. Eso. Gracias. Yo escribí, la actitud que Dios espera de mí es que me ponga en sus manos y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No soy yo, es Dios a través de mí. Decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Amén. Para que sigue. Ya. ¿Alguien más que quiera compartir o avanzamos? Avanzamos. El silencio otorga. Bueno, según Juan, capítulo 10, versículo 10, ¿podremos llegar a vivir esa promesa de Jesús si seguimos con dudas, miedos, autosuficiencia o autocompasión? No podríamos llegar a eso. Volvemos a repetir la pregunta. Según Juan, capítulo 10, versículo 10, ¿podremos llegar a vivir esa promesa de Jesús si seguimos con dudas, miedos, autosuficiencia o autocompasión? ¿Alguien que quiera compartir? Si no, no se preocupe porque es una respuesta netamente personal. No podríamos llegar a vivir si seguimos con miedos o dudas, porque estaríamos faltando a creer en la promesa de Dios. ¿Ya? Es dejar atrás todo lo que hemos traído de antes, dejarlo atrás y empezar una nueva vida con Dios, que Dios nos hace nuevo todos los días, una nueva vida. Después se lo vamos a empezar con Él. Es dejando todo atrás. Ya. Para que podamos avanzar. Nosotros Dígame. tenemos que preocuparnos Venga. que Él nos dejó y murió en la cruz para que nosotros nos preocupáramos por sus ovejas y seguir su camino de pastoreo. No, ahí nomás, ahí nomás. ¿Ya alguien más? ¿Se escucha bien? Sí, hermanito, se escucha bien. Muchas gracias. Es que esta pregunta es netamente personal, por ende el que quiere compartir, muchas gracias. Ya, declaración de Dios es para usted hoy. ¿Pero acaso una madre olvida y deja de amar a su propio hijo? Pues aunque en la última entrega, la puerta en el que por mí entre se salvará. El ladrón quien solamente entre a robar y para que tenga vida y para que lo tenga en abundancia. Mientras no tengamos la confianza puesta en la promesa de Dios, no podemos aspirar a ser mejores, porque si Dios en la vida cuesta más. Si confiamos en la promesa que Dios hizo, es porque ya tenemos como el 50% de la vida resuelta. Es mi manera de pensar. Jesús nos promete vida en abundancia. Esa es la promesa maravillosa de Dios que nos habla en este texto, que nos promete vida en abundancia. Vida en abundancia. Y ¿qué pasó, hermanita? Dígame. Ajá.
Yo, bueno, a mí me llegó a mi corazón que la palabra que dice que tengan vida y la tengan en plenitud. Esa es la promesa. Hermanita Evi, Y- Sí, le escucho, ¿aló? le voy a pedir a los hermanos que en el momento que no les voy a pedir que silencien su micrófono, pero sí les voy a pedir que mantengamos el silencio en el sentido de no estar hablando entre nosotros porque se escucha. Y cuando habla otra persona se pierde el sonido de la persona, del hermano que está compartiendo. ¿Ya? Hermanita Evi, ¿nos puede compartir de nuevo? Porque no le escuché nada. Ok. Muchas gracias. La promesa es, yo he venido para que tengan vida y la tengan en plenitud. Si tomo la palabra para mí, me tengo que entregar a Él, pues sin Él no soy nada. Esta es una vida pasajera. La verdadera vida es en Cristo. Es la vida eterna. Nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Dice, quien cree en mí no muere, sino que tiene la vida eterna. Entonces tenemos que agarrarnos de Él para tener esa vida en plenitud aquí. Empezar a hacer el cielito aquí. Pegadito a Él. Gracias, hermana. Muchas gracias. Okay. Bueno, avanzamos. Yo faltó. Ya, hermanita, dígame. Es que la pregunta dice, ¿podremos llegar a vivir la promesa de Jesús si seguimos con dudas, miedos y autosuficiencia, autocompasión? Esa es la pregunta para mí. Entonces yo tengo que hacer, cambiar y entregarme a Él. Esa es mi respuesta. Ya, hermanita. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera compartir? Silencio el micrófono. Ya se me dejan de escuchar. ¿Alguien más que quiera compartir o si no pasamos a la pregunta número 7? Avanzamos. Lea las siguientes preguntas y responde conforme a la cita y lo explicaba en la clase. ¿Se acuerdan de la clase pasada? ¿Qué siente ante esta declaración de Dios que es para usted hoy? ¿Qué sintieron cuando leyeron, cuando vivieron y leyeron todo lo que Jesús tenía para nosotros y tiene para nosotros? Hermanita, yo me emocioné porque dice, te llevo grabado en mis manos. Eso me llegó a mí. Gracias, hermana. Es precioso Jesús. Bueno, esta declaración de Dios me dice que Él jamás se ha olvidado de nosotros y continuamente está pensando en nosotros. Gracias, hermanita. ¿Alguien más que quiera compartir? Pusimos, Dele nomás, hermanito, dele nomás, yo después. pusimos, Él nos creó y formó en su amor y sabiduría. Y nos da la capacidad para hacer lo que Él quiere que hagamos y seguir siempre en su caminar. Eso. Gracias, hermanito Alberto. Y con la hermanita Silvia. Nicole, ¿iba a hablar usted?
Nicole, ¿iba a hablar tú? Yo, Dígame. yo, No sé quién iba a hablar. Estaban ahí A entre el ver, hermano Alberto. ¿yo puedo hablar? ¿Puedo? Sí, hermanita. Ya, yo me siento agradecida, me siento protegida y bendecida por el Señor, por todo lo que Él nos da. Eso Gracias, hermanita. es lo que siento. Hermana Evi, ¿usted yo, quiere compartir? sí, yo siento alegría y ¿Ya? siento esperanza en que me voy a reunir con él. De amor es para mí y así la siento. Yo, gracias, Señor. Gracias. En la palma de la mano, escrita en la palma de su mano, porque no se olvida de mí y porque Él está siempre atento, aunque yo considero que estoy sola. Pero esta promesa es muy prometedora, es muy bellísima para uno agarrarse y no soltarse nunca, para salir adelante, para quitarse la tristeza, quitarse la angustia cuando vengan las pruebas fuertes. ¿Sí? Así que gracias, Señor, porque metiéndome que esa declaración es bellísima. Gracias, papito. Gracias, Señor. Hermanita Cecilia. Gracias, hermanita Yo me Evi. Yo me siento protegida y mimada por él. Así que siento el amor de él, el cariño, la protección. Y así como siento mi corazón. Gracias. Gracias, Señor. ¿Alguien más que quiera compartir? Acá la pregunta dice, ¿qué siente ante la declaración de Dios que es para usted hoy? La verdad es que yo siento emoción y afecto de Dios. Siento que está conmigo a pesar de mis defectos y debilidades. Y hago la promesa de recordarlo, tenerlo presente y saber que cuento con Él y procurar responder a lo que espera de mí y conocer más de su palabra y sus enseñanzas para poder lograr. Gracias, hermanita. Bueno, yo creo que yo no di el tema anterior, pero nosotros preparamos yo preparo las diapositivas y yo fui preparando el tema de las preguntas y todo lo que íbamos a compartir hoy día, el inicio. Muchas veces nosotros olvidamos o lo dejamos como estancado, guardado, las promesas que tiene el Señor para nosotros, el amor que Dios nos tiene. No sé, por lo menos yo personalmente me es inimaginable cómo Dios me puede amar tanto. Es como uno no puede calcular cuánto es el amor que Dios nos tiene. Entonces yo creo que eso es el sentirse amado, el que está con nosotros, el que nos ama, que quiere lo mejor para nosotros. Eso es muy maravilloso. Que yo antes, por ejemplo, cuando era más joven, no me cabía en la cabeza que cómo Dios me podía amar más que mi mamá, o cómo me podía amar más que mi hermano, no, o cómo yo podía amar a Dios más que, más que a mi mamá, que mi mamá es como lo que más amo. No me cabía en la cabeza. Y luego con el tiempo me di cuenta que sí, pues que Dios me ama más que mi mamá y que yo a Dios lo amo mucho más que a mi mamá. Bueno. Primero está Él. Sí,
Sí, mi mamá era chistosa porque yo de repente le decía, mamá, es que yo amo a Dios, porque cuando yo descubrí que yo amaba a Dios más que a mi mamá me decía, ¿a quién amas más? Yo le decía, a Dios. Me decía, pero, me miraba y me decía, pero ¿cómo? Sí, mamá. Y ahora ella ya comprendió, cuando ella tuvo su encuentro con Jesús, comprendió de que ella ama más a Dios que a sus hijos. Fue todo un descubrimiento para ella también. Exacto. Vos también la ves tú, pues. Yo siempre le digo lo mismo a mi señora, ¿cómo va? El Señor te ama más más que a mí, o sea, yo quedo ¿dónde? Le digo. El Señor la ama más que nada en el mundo a ella, dice. Y yo lo amo más que antes a él. Yo a Carlos le dije una vez, yo, por lo principalmente que yo me enamoré de ti, fue porque tú amabas a Dios antes que cualquier cosa. Claro, ¿eh? Sí. Ya, avancemos. Ok. Hoy nos toca el tema número 6, la fidelidad de Dios. Ay. La fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Bueno, el objetivo de este tema principalmente es mostrar la forma en que Dios nos ayudará. Y la cita lema la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que dice, confiadle todas vuestras preocupaciones, puesto que Él se preocupa de ustedes. ¿Cuál es la cita lema? De Pedro. Confiadle todas vuestras preocupaciones, puesto que Él... Miren, vamos a hacer un ejercicio. ¿Me escuchan? ¿Aló? Sí. Ya, vamos a hacer un ejercicio. Yo les voy a mostrar la cita lema, la vamos a repetir una vez todos y luego voy a sacarla. Y ustedes me la tienen que decir, ¿ya? Comenzamos. Porque algo que nosotros tenemos que aprender es, nos vamos a memorizar las citas lema de los temas. ¿Ya? Yeah. ¿Cuál es la cita lema de hoy día? Confiadle todas vuestras preocupaciones, puesto que Él se preocupa de ustedes. ¿Estamos listos? Ya, la borramos. Ya. Confiar. Confiarle todas vuestras preocupaciones, puesto que Él se preocupa de ustedes. Muy bien, escuché varios que lo dijeron bien y otros que estaban ahí medio... Estaban medio confusos, estaban inventando ahí unas palabras ya. ¿Se preocupa de qué cosa? ¿Se preocupa de...? Confiadle todas Preocupación. vuestras preocupaciones, puesto que Él se preocupa de ustedes. Entonces, ¿cuál es la cita lema? En Pelequén. Confiarle todas las cosas a Él porque Él se preocupa de nosotros. Ya, hermanita Silvia. En Pelequén, ¿cuál es la cita lema de hoy? Confiar todos nuestros problemas, preocupaciones, puesto que Él se preocupa de nosotros. Ya, muy bien, muy bien. La hermana Marcela, ¿no lo había visto? ¿Cómo está? Bien. Bien, qué gusto verla. Ya. Sigamos avanzando. ¿Qué cosa no lo escuché? ¿Qué? Bien, con la gracia de Dios. Amén. Qué bueno, hermanita, me alegra mucho verla. A todos, en realidad, los extrañaba. Bueno, en la clase pasada, ¿qué vimos? Las dificultades personales pueden dañar o incluso matar la vida espiritual. Las debilidades no son pecados, son comunes a todas las personas, las cuales muchas veces no permiten que podamos sentirnos amados por Dios y libres.
Deberemos aprender por medio de pruebas o sufrimientos que siempre en la vida de toda persona y en la enseñanza que Dios nos quiere dar. Siempre las hay, ¿ya? Dios es un Padre que conoce el tiempo que necesitamos para aprender, conoce nuestras características personales e irá permitiendo pruebas normales de la vida que Él mismo nos irá preparando. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya. Esa fue la clase pasada. Pasamos al punto A. Las actitudes fundamentales. Orar, alimentarse y descansar. ¿A qué nos referimos? Es Alimentarse con el espíritu, ahora que no podemos recibir el cuerpo de Cristo, pero eso yo encuentro que es alimentarnos al espíritu. ¿Ya? Miren, orar, alimentarse y descansar nos referimos a tomar conciencia de nuestras dificultades y obstáculos y que necesitamos la ayuda de Dios. Solo no podemos superarlas fácilmente. Para eso necesitamos que Dios siempre vaya delante de nosotros. Y nosotros para recibirla necesitamos 3 conductas en acto de voluntad. Orar, alimentarme de la palabra de Dios y descansar en Él. Es confiar y creer que Dios realmente nos ama y nos cuida. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿O alguna duda? ¿No? Ya. No, está bien. Pasamos al primer punto, que es orar. ¿Ya? Ya. ¿A qué nos referimos con orar? Orar significa contarle a Dios todo lo que me aflige, desde la intimidad, desde la timidez, desde lo más profundo de mi ser. Orar es entregarle al Señor nuestra verdad, sin justificarnos, sin maquillar nada, sin arreglar nada, sino más bien sincerarse y decirle: Señor, esto soy, esto tengo, esto duele, esto me cansa. Es descansar. Si nosotros muchas veces estamos en oración y nos largamos a llorar, es porque nuestro ser está cansado, es porque nuestro ser necesita del consuelo de Dios. Jesús vino a sanarnos, Jesús vino a liberarnos de nuestra atadura, de nuestras penas, de nuestras angustias. Jesús vino a alivianar nuestro dolor, vino a alivianar todas nuestras cargas, vino a cubrir nuestras necesidades. Espérenme, que hay un hermanito que quiere entrar. Jesús es maravilloso cómo Él actúa en nuestra vida a través de la oración. La oración es nuestra comunicación directa con Dios, es donde nosotros podemos ser nosotros libremente. Muchas veces nosotros no a todos les contamos lo que nos pasa, pero a Jesús nosotros sí le podemos contar todo, porque Jesús no nos juzga, porque Jesús nos escucha, porque Jesús nos ama infinitamente, porque Él solamente entrega amor a nuestra vida. ¿Cierto? Sí. Cierto. No tenemos por qué vivir preocupados o llenos de inseguridad o de ansiedad, porque Jesús vive en nosotros, porque Jesús debemos entregarle esas cargas. Debemos presentar esas preocupaciones y las aflicciones al Padre, para que el Padre se encargue de eso. Nosotros debemos clamar a Dios. Cuando muchas veces estamos cansados, estamos afligidos,
Es ahí donde entra el clamor de los hijos al Padre, cuando ya no podemos más, cuando ya necesitamos descansar, cuando ya nuestra carga ya no da más. Yo creo que a todos hemos pasado momentos de aflicción, momentos de dolores, momentos donde ya nosotros no damos más. Yo creo que es ahí donde nosotros decimos, Señor, ya no puedo, ya no me da, ya no me da el cuerpo, ya no me da la mente, no me da el corazón. Y es ahí donde nosotros debemos refugiarnos en Él. ¿Alguna duda sobre lo que es orar? ¿Qué no tenemos que confiar? ¿A qué nos referimos con alimentarse? Alimentarse significa buscar alimento espiritual que nos conviene en nuestro caminar con Dios. Dios nos habla y enseña a través de la Biblia y su palabra, que es nuestro alimento espiritual. Cuanto más la leemos y creamos que lo que Dios nos dice, es una verdad que se cumple, tanto más fuertes seremos. La palabra de Dios nos enseña y nos revela la forma de actuar y sentir de Dios. Nos pone en una posición ventajosa en la vida, porque al declararla en voz alta, estamos declarando la verdad que Dios quiere que se cumpla y por lo tanto es un arma viva y eficaz y debemos aprender a usar. En Hebreos capítulo 4, versículo 12, si alguien lo puede buscar o si lo quiere buscar, nos dice que la palabra es una espada de doble filo y es viva y eficaz. Hermanita, ¿puedo repetir la cita que no la alcancé a notar? Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos Yo la encontré en Hebreo capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios tiene vida y poder, y más aguda que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu, y hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. 4, 12 en adelante. ¿Alguien que tenga otra versión? Dice, en efecto, la palabra de Dios es viva y filo y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones de los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. Palabra de Dios. Señor. Yo a modo de testimonio, cuando yo la primera vez, bueno, yo soy de Iquique, de la ciudad de Iquique. Yo la primera vez que viví la escuela de crecimiento tenía 15 años. Cuando a nosotros nos leen esta palabra, nos hicieron memorizar nuestra frase. Que la palabra de Dios es viva y eficaz, más filosa que espada de doble filo, que cala hasta lo más profundo de los tuétanos, ¿cierto? Dice, pues viva es la palabra de Dios y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división entre el alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. A mí, personalmente, esta palabra me impactó.
Así, fue un impacto. No podía creer que la palabra de Dios calara hasta lo más profundo de mi alma. Los tuétanos es la parte de donde está la médula, que es como lo más profundo que hay en la columna, creo que es. Entonces, cuando yo escucho eso, que cale lo más profundo, realmente fue ahí donde realmente yo dije, wow, qué poderosa es la palabra de Dios. Bueno, es indispensable que toda criatura se alimente, y conforme a la edad, el alimento será mejor y mayor cantidad. Dios nos da en su palabra un alimento espiritual que nos hace crecer. La palabra es viva y eficaz. Recién lo estábamos viendo ahí en hebreo. También la palabra es una defensa en nuestra lucha espiritual. Muchas veces nosotros no tomamos la palabra como nuestro escudo, y sí es un escudo en nuestra vida diaria, en nuestras luchas que vamos enfrentando en nuestra vida cotidiana, en los dolores, los problemas, las aflicciones. ¿A qué nos referimos con descansar? Cuando pensamos en descansar, nos imaginamos que es acostarse en una cama y dormir, ¿verdad? Yo creo que eso es lo que uno se imagina con descansar. Pero cuando hablamos del descansar espiritualmente, ¿a qué creen ustedes que uno se refiere? Cuando yo digo quiero descansar espiritualmente, me siento cansada de espíritu y necesito descansar, ¿a qué creen ustedes que nos referimos con eso? Que Dios toma mi carga, toma mi peso, toma eso que estoy sintiendo que me oprime y descanso. Porque Y que mi toma esa aflicción carga. se cambie a paz. A descansar nos referimos confiar totalmente en Dios, caminar en fe, no afanarse o preocuparse en forma obsesiva, sino más bien entregarnos a Él. Cuando nosotros, yo creo que acá los que han tenido o tienen hijos o nietos, cuando los niños recién comienzan a caminar, el niño debe confiar en el papá o en la mamá o en el abuelo, debe confiar para poder caminar. Si el niño no confía, no se va a lograr parar y poder caminar. El papá o la mamá o el abuelo hace el gesto de tomarle las manos. Cuando hablamos de descansar es que nosotros debemos dejar que Dios tome nuestro corazón, tome nuestro ser, y Él se encargue de llevarlo, que Él se encargue de ayudarnos a levantarnos. Había alguien aquí. Entonces yo creo que eso es fundamental en la vida de nosotros los cristianos, el saber que es Jesús quien nos toma, quien nos tiene que tomar, que muchas veces nosotros decimos confiamos en Dios, pero no dejamos que Dios sea quien nos levante, quien nos guíe, quien sea Él que nos tome por completo y nos ayude a avanzar. El camino de fe y el camino en la vida en sí en general es un camino duro, es un camino que no es fácil, que tiene muchas pruebas, que tiene muchas trancas, que tiene dolores. La vida tiene muchos dolores, tiene muchas penas. Hay muchas veces que uno no sabe cómo sobreponerse de ella. Pero es ahí donde nosotros tenemos que dejar que sea Jesús que nos tome, que tome nuestra pena y que Él se dedique a sanarla. Nosotros poner la voluntad, así como entregarnos por completo, así como ya. Yo creo que cuando uno va al doctor, se va a operar o va a hacer algo así como ya, uno cierra los ojos y el doctor se encarga. Yo creo que con Jesús tenemos que hacer eso, es cerrar los ojos, orar y decirle, Señor, ya,
listo. Encárgate tú de hacer la cirugía y todo lo que tengas que hacer. Limpia, saca y descansa en ti, porque nosotros, por nuestra fuerza, no lo vamos a poder hacer. Va a llegar un tiempo en que nosotros sí vamos a quizás sentirnos un poco más tranquilos, pero va a llegar un momento en que no va a estar completo. Va a seguir esa pena ahí o va a seguir ese dolor ahí. Cuando es con Jesús, la pena se empieza a sobrellevar mejor, la vida se sobrelleva mejor. ¿Algo que aportar, que decir? Avanzamos. Yo quería, señora Daniela, quería comentar que esto de la pandemia es una prueba para nosotros. Sí. Porque oramos y pedimos por nuestra familia, pedimos por Chile, por toda la humanidad, por este bicho que llegó y se llevó a algunos familiares. Entonces, esta es una prueba de oración. Es doloroso. Yo creo que ¿Cómo puedes solucionar esto? Puedes una entrega, pero hay una cosa. Hermanitos, Pelequén, ¿quiere compartir algo? Es que no se alcanza a ver una palabra ahí para copiar. Por eso. Preocuparse y no sabemos qué sigue después. ¿Preocuparse? ¿En dónde, hermanita? Donde dice preocuparse es obsesiva. Confiar totalmente en Dios, caminar en fe, no afanarse en preocuparse. Hasta ahí no podemos copiar. Ah, ya. O preocuparse en forma obsesiva. Sino más bien entregarnos a Dios. Ya. ¿Vamos a avanzar? Quisiera esa palabrita, no, mamá. Ya, hermanita. Bueno, pasamos al punto B, que son los buenos hábitos cristianos. ¿A qué nos referimos con los buenos hábitos cristianos? Nos referimos a la lectura de la Biblia, la oración personal, es orar por mí, por nuestras necesidades. No es un acto egoísta el orar por nosotros, ojo. Nosotros muchas veces cuando comenzamos nuestra oración, comenzamos a orar y pedimos por todo el mundo, por todas las personas. Y está muy bien, no está mal, está excelente. Pero también muchas veces nosotros no nos preocupamos de nosotros, no nos preocupamos de orar por nuestras necesidades, de orar por nuestro corazón, de orar por nuestra alma, de orar por lo que nosotros sentimos, ¿ya? Cuando hablamos de oración personal, cuando nosotros comenzamos es tan simple como cuando nosotros comenzamos una conversación con alguna persona. Ejemplo, yo estoy conversando con la hermana Eddie. Hola, pues hermanita Eddie, ¿cómo está? Yo no le voy a decir a la hermana Eddie, ¿sabe qué? La hermana tanto, el hermano tanto, no están bien. Yo le voy a decir, hola Eddie, ¿cómo estás? Ella me va a preguntar a mí también cómo estoy. Por ende, mi oración personal tiene que ser primero, hola Señor. Señor, ¿sabes qué? Me siento así, Señor, tengo esta pena, Señor, estoy cansada, estoy cansado. Señor, me siento defraudada de la vida, me siento triste, Señor, estoy así. Señor, necesito de ti, necesito que me venga a sanar, necesito que me levantes, necesito que me des fuerza. Señor, necesito que seas mi fuerza, necesito de tu amor, necesito de tu contención. Una vez que nosotros comenzamos a la oración personal, que es nuestra comunicación directa con Dios, es donde nosotros comenzamos recién a orar por el otro. Cuando nosotros ya entregamos nuestras necesidades a Jesús. No quiere decir que de la otra forma esté mal,
pero sí muchas veces nosotros nos dejamos de lado por ver las necesidades del otro. Y llega un momento en que nosotros nos despreocupamos tanto que después cuando ya estamos mal no sabemos qué hacer, no sabemos cómo enfrentarlo. Nos defraudamos porque muchas veces pensamos que en nuestra oración personal no fuimos escuchadas, pero tampoco pedimos por nosotros, tampoco entregamos nuestra vida y nuestro corazón. ¿Ya? Muchas veces nosotros nuestra oración personal es la instancia para preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres transformar de mí? Es esencial que nosotros siempre busquemos mejorar, crecer y avanzar conforme a la voluntad de Dios y preguntarle, Señor, nosotros cuando decimos muchas veces, Señor, que se haga tu voluntad, es donde ahí debemos realmente dejar que sea Dios quien tome nuestro ser y haga y deshaga todo lo que quiera hacer. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con la memorización de la palabra de Dios? Es muy posible que nosotros leamos la palabra y no nos quede grabada. ¿A qué nos referimos con memorizar la palabra de Dios? Es leer y repetirnos muchas veces proclamando la verdad de Dios ante nosotros mismos en voz alta. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, clarito. Ya. Otra ayuda de que nos puede servir es leer repetidas veces y escribir repetidas veces el versículo que estamos usando como nuestra espada o como nuestro sustento ahí para entregar en la vida diaria, ¿ya? Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, o quizás no ahora, pero a algunos les ha pasado, que siempre hay una palabra de Dios que uno lee y uno la siente como que que llegó en lo más profundo de nuestro corazón. Como lo que yo les comentaba recién de que me pasó de la palabra de Dios es viva y eficaz. Esa palabra en mí caló así, pero en lo más profundo de mi ser, y hizo un quiebre. Yo creo que a todos nos ha pasado y lo hemos ocupado muchas veces como una espada, como un refugio, como un escudo para seguir confiando también en Dios y en creer que es Jesús quien se encarga de nuestras debilidades. ¿Alguna duda, consulta? Daniela. Dígame, hermano. Yo, lo que acabas de explicarnos, ¿ya? En la oración personal, me tocó bastante profundo lo que dijiste, porque yo de alguna manera es como lo estoy haciendo en mis oraciones. ¿Ya? Pero lo que primero hago todas las oraciones, la lectura de la Biblia, las oraciones, después hago las peticiones. ¿Aló? Se fue la voz. Y lo que me cuesta, sí. Se le cortó cuando estaba hablando de las peticiones y se le cortó el sonido. Ya, y bueno, en las peticiones yo siempre pido al Señor por la familia, por todos, por mis hermanos carismáticos, por los enfermos, por esta pandemia que los azota, y después que el Señor haga su santa y divina voluntad. Y lo que me cuesta es lo último, es la memorización. Me cuesta memorizar, y siempre lo he comentado, ¿eh? Yo lo he comentado en retiro, se lo he comentado hasta los curas en algunas veces que hemos conversado. Me cuesta memorizar. Y como dices tú ahora, tienes razón, uno tiene que como retroceder y volver a empaparse hasta que ir entendiendo qué es lo que quiere decir. Y bueno, y también lo leo mucho en la letra chica, y me voy exteriorizando a qué es lo que quiere el Señor decirlo.
pero hay que ser bastante perseverante para ir entendiendo la palabra de lo que nos quiere decir el Señor. Y eso ha ayudado mucho lo que tú acá, lo último que dices, de que uno tiene que perseverar, retroceder y volver, retroceder y volver. Y ahora yo así he ido de a poquito, porque yo, la verdad que yo llevo muy poco tiempo en esto. Yo soy nuevo en esto. Es mi señora la que más está metido en esto de los carismáticos. Pero yo he sido siempre pedido, perseverando, porque yo casi todos los santos días leo la Biblia y hago peticiones. Pero cuesta que penetre la palabra y entender la palabra. A mí eso me pasa. Eso era. Ya, hermanito, muchas gracias. Sí, es que es todo un proceso, el camino de fe, el camino cristiano es todo un proceso de crecimiento donde muchas veces van a haber días o meses que vamos a estar así en la flor y vamos a estar bien fuertes, y otras veces donde vamos a recibir o nos van a pasar sucesos de la vida diaria, de la vida cotidiana, donde nos vamos a sentir que estamos derrumbados. O sea, yo lo comenté en el curso de la semana pasada. Nosotros con Carlos no tenemos hijos todavía, pero yo soy súper aperrada con mis perros. Para mí mis perros no son simples mascotas, son muy importantes, son como seres queridos, pues son parte de mi familia. Este año yo perdí 2 de mis mascotas. Perdí a Martín, que tenía 12 años conmigo, que venía desde Iquique, y Titi, que tenía 1 año con nosotros, y lamentablemente la mató la mascota de mi suegra. ¿Ya? Era una chihuahua muy chiquitita. Y el dolor ha sido muy grande la verdad. Ha sido muy penoso todo este proceso. Hay gente que lo comprende, otra gente que lo cuestiona, pero este es mi dolor. Esto es lo que pasa, que todos tenemos dolores distintos. Este es mi dolor. Esto es lo que yo siento. Esto a mí caló lo más profundo de mi alma, que me dolió mucho. Entonces ha sido un proceso donde yo he tratado de yo levantarme por las mías, de decir, no, ya. Pero llegó un momento en que yo de verdad me di cuenta que yo no podía, y recordé todo lo que yo misma he predicado, lo que yo misma he ido viviendo anteriormente, y dije, Señor, yo no puedo, ¿no? Definitivamente lo intenté que esto fuera un dolor pasajero, pero no es un dolor pasajero, sino que es un dolor que si tengo que vivir con él. Pero le digo al Señor, Señor, este dolor yo no quiero que sea un dolor en vano, sino que quiero que sea un dolor que dé fruto. Entonces lo ofrezco como sacrificio, porque como es un dolor constante es un sacrificio constante que voy entregando este dolor. Entonces, el camino cristiano es duro, el camino de fe es duro, y la vida cotidiana en sí es dura. Pero es ahí donde nosotros también tenemos que ir reafirmando y en seguir creyendo, confiando en que Dios es un Dios de poder y es un Dios de misericordia. Entonces Jesús está con nosotros. Él no nos abandona. Somos muchas veces nosotros que nos alejamos de Él, la verdad. ¿Ya? Bueno, en resumen, la vida espiritual es un constante proceso de crecimiento y de cambio. En este proceso a veces caemos en pecados y faltas que nos desmoralizan. Pero recordar también, este tiempo también de pandemia ha sido donde nosotros no hemos podido comulgar o no hemos podido vivir del sacramento de la reconciliación. Pero yo creo que ya ahora que se está empezando a arreglar todo un poco, quizás cuando podamos acercarnos nuevamente a los sacramentos, yo creo que sería muy importante. Debemos clamar a Dios, y si eso incluye llorar, lloramos, ¿ya? Leer y meditar la palabra, que es el alimento para nosotros, y confiar en que Dios nos acoge y nos transforma. Y es ahí donde nosotros descansamos, ¿ya? La parte nuestra es aplicar la voluntad y formar buenos hábitos de oración y de lectura bíblica. Yo creo que si acá hay alguno que nos pueda costar el tema de mantener una rutina, se podría decir, o mantener, más que rutina, suena feo rutina, más que un hábito. La idea es que nos podamos hacer hábitos de oración,
hábitos de lecturas bíblicas, para que el Señor también nos pueda ir moldeando y nosotros también ir viviendo acorde a la voluntad de Dios. ¿Ya? Ese ha sido el tema de hoy. Creo que me alargué un poco, ¿no? No he visto ni siquiera la hora. Uy, estamos como justo en la No, hora sí, para el otro curso. está bien. Está bien. Ya. A Daniela, Dígame. ¿sabe que yo le quiero decir algo? Resulta de que, gracias a Dios, nosotros ya llevamos 2 martes que estamos yendo a la iglesia, a la misa. El padre hace la misa todos los martes. Siempre la ha hecho desde que empezó todo este problema. Él nunca ha dejado de hacer la misa el día martes. Y ahora nosotros ya lo estamos integrando con mi marido. ¿Sabe que el día que yo llegué allá, fui a saludar al Santísimo? Fue algo tan grande que me pasó, fue tremendo que yo lo sentí a mi lado. Lo vi y lo vi con el reojo del ojo, lo vi a mi Señor cuando se paró a mi lado. Fue tan tremendo. Es maravilloso. Yo creo que estamos todos sedientos por lo menos yo no he podido ir a Eucaristía, entonces yo siento eso, yo creo que en el momento en que vaya a asistir a misa o a confesarme, va a ser un mar de lágrimas desbordada, porque la ansia que está en mi corazón sediento de poder vivir la Eucaristía es tremenda, tremenda, tremenda. Yo creo que a muchos nos debe pasar lo mismo. Bueno, ¿alguna duda, consulta? Sino para que hagamos la oración final y le doy el pase a mi esposo que tiene, tiene el otro curso. ¿No? Bueno. Vamos a hacer la oración final todos juntitos de la Escuela de Crecimiento. Yahvé te bendiga y te guarde. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos. Yahvé haga resplandecer su rostro sobre ti y te mire con buenos ojos. Yahvé vuelva hacia ti su rostro y te dé la paz. Yahvé hacia ti su rostro y te dé la paz. Amén. Amén. Vamos a dejar de grabar porque estamos grabando. Sí, tenemos que